Okay. Claro, claro. Bueno, hermanos, así casi estamos llegando al final. Ya entre más avanza el tiempo, más terminamos las sesiones, ya me veo más relajado. Estaba quitando los nerviosos. No, no se crea, todavía me pongo nervioso a veces cuando hablo. Está el pastor Ramírez. Tiene 40 y qué o 57 años de casado. Imagínense, le dije, ¿qué le puede enseñar yo a usted? Soy un cipotón, como dicen los salvadoreños, los demás salvadoreños, soy un cipotón, no sé mucho, tengo apenas 18 años de casado y pues no, ya el hermano ya nos puede dar una cátedra, no una enseñanza, una cátedra, ¿verdad? Sobre el matrimonio, o el hermano, nuestro hermano Sergio, tiene ya 42 hijos, ¿verdad, hermano? Ya nos puede echar una cátedra, ¿verdad? Tal como los escribas y los fariseos, ¿verdad? Entonces, ya fue más relajado en todas las cosas. Bueno, solo darles una mala noticia, no pudimos grabar la sesión número 3, porque la señal no nos permitió, no sé qué pasó, pero ya estamos grabando esta última señal, pero no va a aparecer inmediatamente, así que si usted la quiere referir o algo así, o lo quiere ver, mañana está por ahí del mediodía. Toma su tiempo cuando lo grabamos en otro formato, ¿verdad? Pero va a estar ahí. También lamentamos que la número 3 no vaya a estar ahí. Lo sentimos, ¿verdad? Son cuestiones de la tecnología. Por eso dice el hermano Félix, traiga su Biblia en papel. Pero como ve, yo soy rebelde, entonces espero que no me falle esto. No, yo le doy gracias a Dios porque uno de los privilegios que Dios me ha dado a mí es que yo tengo una memoria que a veces me asusto yo de mi memoria, porque puedo memorizar porciones enormes de la Biblia, sin ningún problema. Y otra enorme bendición que el Señor me dio es que cuando yo me convertí, hermano, a mí me botaron del lugar donde yo estaba. Que tuve algunos amigos solteros cuando yo me convertía, y en el hermanito, y no sé qué. Cuando hasta que un día llegué de la iglesia y me cerraron el apartamento y ya no me dejaron entrar. Estaban tomados. Entonces, pues obvio, me salió lo rajita, ¿verdad? Rompí el vidrio y me metí. Entonces, ¿cómo se llama? El encargado del apartamento, porque eso era muy común en esos tiempos, ¿verdad? Había un encargado. Me dijo, ¿sabes qué? Bueno, no te queremos. So, me fui a dormir a mi carro un año, 2 meses. Un año, 2 meses. Y en ese año, 2 meses, hermano, pude leer la Biblia como unas 5 o 6 veces, completito. Entonces, tengo la bendición, hermano, de poder conocer la Biblia. Cuando le digo algo es porque lo he examinado bien, lo he leído bien, entiendo muy bien el texto, no le digo las cosas solamente porque sí. Entonces, ese es un privilegio que yo tengo. Y ahora que doy clases en el seminario, hace 24 años dando clases aquí, yo les digo a los hermanos que predican, y esto a lo mejor les suene fuerte por oírlo, pero si usted no ha leído la Biblia, toda la Biblia, de tapa a tapa, por lo menos una vez en su vida, no debería de estar predicando la palabra. Hermanos, tenemos un evaluador cada vez que presentamos la palabra de Dios. No, eso le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como debo aprobado. Presentarte delante de quién?
de Dios. Mi hermano me decía, ahí la llevamos. Digo, pues, qué bueno, que ustedes son los evaluadores. Pero mi principal evaluador, hermano, es el Señor. Procura con diligencia presentarte a ti como obrero que traza, que usa bien la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, es mi deseo siempre a los estudiantes, le digo, hermano, tienen que conocer las escrituras bien, bien. Tiene que hacer una buena interpretación del texto. No puede usted ir y decir lo que usted piensa del texto, lo que usted cree del texto, sino lo que el texto dice, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, doy gracias al Señor, porque el nervio viene de que, pues, de que hay hermanos muy experimentados en este tema, digo yo, el matrimonio. Entonces, pues, obviamente, uno debe de tener cautela y ser humilde, porque no es que uno tiene el gran matrimonio. Yo tengo muchas fallas, hermano, con mi esposo. Ya le dije, mi esposa me acaba de recordar, digo, una salida más y vas a tener problemas. Entonces, pero ya me dijo el hermano que estoy invitado en enero. Lo bueno que hasta el enero. Gracias, hermano, de verdad. Va a ser siempre una bendición ir con ustedes. Créanme que a mí me da muchísimo gozo venir aquí. Créanme, me encanta. Y más, ustedes me tratan bien, hermano. Me tratan mejor que en la iglesia donde estoy. Yo creo que un día de eso voy a decidir que debo dormir a mi hija. ¿No? Nada más, la única cosa es que mi esposa batalla con el calor, entonces, no sé, se pone como un tomate. Pues, bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a hablar del señor Ananías y la señora Zafira, que en cierta medida a mí me gusta darle continuidad a las cosas o a los temas, ¿no? Y esto, por así decirlo, simplemente es un pasito más adelante de lo que vimos con el matrimonio de Elimelech y Noemí. Pero Zafira, Ananías y Zafira, hermanos, nos presentan, al menos en el relato que Lucas hace de ellos, ¿verdad? Históricamente hablando, nos presenta una amenaza real, hermano. Y como dije, quizá no es igual de intensa que en las dos primeras, pero sí es una amenaza real y que causa mucho daño. Así que con eso en mente, Hechos capítulo 5, y vamos a ver el caso de Ananías y Zafira. Y a esta amenaza le vamos a llamar el peligro de las ambiciones materiales en la vida matrimonial. Por naturaleza, hermanos, ambicionamos cosas. Escuchen bien, y no es malo ambicionar cosas. ¿Ok? No es malo ambicionar cosas. Es más, les sugiero que sea una persona ambiciosa. ¿Ok? El problema está cuando la ambición pierde los motivos y las intenciones correctas. ¿Ok? Cuando mis motivos o mis intenciones son incorrectas, mis ambiciones casi siempre pueden causarme un efecto negativo, ¿verdad? Pero no es malo que usted ambicione ser el mejor predicador, la mejor maestra de escuela dominical, la mejor mamá, el mejor estudiante. No hay de malo. No es malo que usted ambicione vivir bien, vivir cómodamente. No hay malo. El problema es que usted lo haga con el motivo y con la intención correcta. Hay que cuidar nuestras intenciones, hermano. ¿Por qué y para qué hacemos las cosas? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque eso va a limitar nuestra ambición y va a darle la esencia correcta. Entonces, no hay malo con eso. Lo malo sí es cuando sucede, como en este caso, que los motivos y las intenciones fueron correctos. Entonces, leamos el texto solo porque en este caso sí vale la pena, porque es un texto muy rico en la manera que nos puede presentar esta amenaza. Cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, entregó solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, sepultaron. Wow, esto es una tragedia, hermano. Hermanito llega ahí, pastor, ¿ya dio su ofrenda? Sí, sí, sí. Qué mentiroso. No es cierto, ¿verdad? Pero esto no paró allí. Por eso digo, es una amenaza al matrimonio, porque si hubiera sido solo a Ananías, por lo menos quedó Zafira allí para cuidar de los niños, de la casa, o de lo que ellos habían acumulado, ¿verdad? Pero note lo que dice el versículo 7. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, también te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, ya hallaron otro más, hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No, amor, ahora sí vamos a tener que dar la ofrenda, porque a estos, de los que fue el Señor, no queremos tener el mismo riesgo. Y si así fuera, hermano, lo que usted no ponía en riesgo con las cosas que el Señor le da a usted. ¿Okay? Dios nos da las cosas, hermanos, por alguna razón, ¿verdad? Y como ya definimos nuestras prioridades, sabemos que todo lo que Dios nos da, quiere que lo usemos con una prioridad en mente, ¿no? Yo no sé si usted sabe la historia de este hombre llamado J.C. Penney, que fue el fundador, por supuesto, de todas las iglesias, de todas las, sí fundó iglesias, no él directamente, pero digo, de fundador de todas estas tiendas a nivel nacional de Estados Unidos, muy conocidas. Este hombre llegó a ser un ejemplo porque me encanta leer su biografía. Soy muy pobre, hizo un compromiso con Dios. Le digo, Señor, si tú me bendices, yo voy a revertir la idea de cómo se te da a ti. Y lo que él dijo, lo que él se comprometió, es que él le iba a dar al Señor 90% de lo que él ganara, y él se iba a quedar con 10%. Increíble, ¿verdad? Y mire, el Señor lo bendijo. Y dijo, ¿por qué hiciste esto? Y él dijo, porque con el 10% me alcanza a mí. Claro, si él hubiera tenido otro tipo de ambición, jamás hubiera hecho eso, ¿no? Jamás lo hubiera hecho. Pero las ambiciones, hermano, materiales, son un peligro, son una amenaza. Y tenemos que tener cuidado porque Dios nos da los recursos, hermano, por alguna razón, con algún propósito. Entonces, esta es una seria amenaza. Entonces, una de las serias amenazas contemporáneas, hermanos, que más daño causa a la vida matrimonial es el materialismo. Cuando el materialismo entra a su corazón, entonces la ambición pierde su buena esencia, pierde su buen propósito. Porque el materialismo, hermanos, le hace ver a usted las cosas materiales con un propósito completamente diferente al que Dios quiere que usted las posea o que usted las tenga. Por eso dije otra vez, la ambición, cuando pierde su verdadera intención,
y su motivación correcta, entonces empieza a ser dañina. Es una amenaza para nuestra vida matrimonial. Esta amenaza muchas veces solo es al esposo, porque normalmente es el que sale a trabajar, ¿no? El que sale a ganar la plata y a veces empieza a decir, pues, me dieron más horas, ya me dieron otro trabajo, ya me dieron aumento y todo eso, entonces se trata, o a la esposa, hay veces que también está saliendo a trabajar y pues la hermanita es muy eficiente en lo que hace y le reconocen y empieza también, ¿verdad? El problema es que sus efectos siempre terminan en los dos, hermanos. Ya sea que el marido sea el ambicioso o la mujer sea ambiciosa, pero los efectos, hermanos, siempre van a ser a los dos. ¿Qué es lo que encontramos en este relato de Lucas aquí en Hechos, verdad? Vemos que esa misión, hermanos, les afectó a los dos. Y así siempre va a ser, hermanos. La misión siempre va a afectarnos a los dos y por ende va a empezar a extenderse a nuestros hijos, a la iglesia, porque pues, obviamente no vamos a ser lo generosos que deberíamos de ser, ¿verdad? Lo disciplinados que deberíamos de ser para administrar lo que Dios nos da. Entonces, es muy importante esto. Porque el versículo 1 es clave, porque dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. O sea, que esto fue una decisión de los dos. Que la misión entró en los dos. Puede que comenzó en Ananías o en Zafira tal vez, pero ya en sus efectos vemos que a los dos les afectó. Y no dice Lucas aquí, porque quizás no le importó el relato que fuera tan detallado, pero no dice aquí como si tenían hijos, suponemos que sí, eran unos judíos comunes y corrientes, creían en la procreación, tenían hijos, me imagino, de qué edades tampoco lo sé. Lo que quiero decir es, ¿quién cuidó de sus niños? ¿Qué sucedió con sus bienes? ¿Cómo quedaba? Porque la muerte fue repentina, hermanos. El efecto fue repentino, ¿no? Y quizás ese es donde está el mayor peligro, la mayor amenaza que puede, la misión puede, hermanos, en un momento. Me recuerdo muy bien del caso de un joven que yo le vendí un seguro de vida. Y hicimos el trato, él estuvo de acuerdo, tenía una póliza de $500,000. Y una vez me llamó y me dijo, oiga, señor González, dice, me han ofrecido un trabajo en tal lugar y pues me gustaría saber si eso va a afectar mi seguro. El trabajo era, por supuesto, de mayor riesgo y el costo de un seguro se basa mucho en el riesgo de trabajo que usted tiene, en la edad que usted tiene, en la condición de salud que usted tiene. Esos tres factores juegan un papel importante. Entonces le dije, mira, pues si quieres el $500,000 nada más, vete. Si aprecias a tu familia y prefieres más a tu familia y estar aquí y no ganar esa cantidad de dinero, pues yo te diría que no. Porque $500,000 es una buena cantidad, pero no va a reemplazarte a ti, que no es el propósito, pero no va a reemplazarte a ti y va a dejar a tu esposa y a tus hijos en una mala situación. Pues le ganó la misión, ¿no? Se fue y a los 2 años, lamentablemente, una maquinaria le quitó la vida y murió. El problema fue que encontraron que un día antes él había tenido un tipo de droga y que eso lo inhabilitó a él. ¿Okay? Escucharon bien, eso lo inhabilitó a él para manejar esa maquinaria. Él no debía de manejar esa maquinaria. Y claro, hermanos, los seguros no van a soltar $500,000. Si nada más pusieron el contestment, eso es una manera de decir que el seguro, antes de pagar la prima, va a investigar bien. Que usted sabe que hay varios fraudes. Investigaron, lamentablemente tomó bastante tiempo, mi esposa estaba desesperada y le dije, mire, esta no es cuestión mía,
Están diciendo que su esposo ingirió un droga. No, pero es que no era droga. Bueno, esa no es una situación que yo puedo resolver. Efectivamente, encontraron 3 tipos de drogas que él había tomado. ¿Y qué cree que pasó? El seguro ganó la demanda, no le pagaron a él su seguro. Y la mujer, hermanos, quedó devastada, sin ningún dinero, con una casa en deuda, con carros en deuda. Eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, eso puede suceder a cualquier persona. No estamos diciendo que este muchacho se fue con, oh, me voy a tocar, me voy a morir, ya así para que me paguen el seguro. Ojalá que no haya sido ese el caso, pero no sé. Hay gente que compra seguro seguro de vida, hermano, para suicidarse, ¿no? Y hay, los seguros de vida han tomado medidas, o las aseguradoras han tomado medidas drásticas para refrenar ese tipo de fraudes. O sea que no es tan fácil ahora que le paguen el seguro inmediatamente. Pero sí hay gran tiempo. El gobierno refuerza mucho sus leyes en contra de seguros, compañías de seguro para que paguen su seguro. Entonces, el caso de Ananías y Zafira, hermano, solamente nos recuerda que hay una amenaza latente que puede afectarnos a los dos si no cuidamos el tipo de ambiciones que tenemos. ¿Ok? Ahora, el afán que la sociedad, hermanos, presenta, la necesidad material viene en diferentes formas, y es ahí donde podemos quedar atrapados, ¿verdad? O sea, es ahí donde no se puede, podemos usar la línea de la correcta ambición a la ambición desmedida, descontrolada, pecaminosa, diría yo, ¿verdad? Como dice Santiago, ¿verdad? Que solamente anhelamos y deseamos cosas y nada más porque sí. Entonces, la sociedad hace muy bien, hermano. Acuérdense, la sociedad es un cómplice del enemigo, un cómplice del mundo, de la cultura, para meter en nosotros ideas y tipos de pensamientos, de actividades, de formas de pensar. ¿Para qué? Para que justifiquen nuestras decisiones. Ya le dije, sus decisiones tienen que estar basadas ¿dónde? En las circunstancias, en las condiciones, ¿en qué? Sus valores y sus prioridades. Cuide bien, hermano, es más, escríbelas. Mira, pues vamos a tener estos 5 valores. Cuando uno planta una iglesia, ¿no, hermano? ¿No le dicen? Hay que saber cuáles van a ser los valores, o sea, lo que va a sostener tu iglesia, los pilares, bueno, la predicación, la palabra, los matrimonios en su perfil, o sea, ¿por qué? Porque uno sabe que los valores, hermano, o las prioridades son indicadores para usted. Ellos le van diciendo cuando usted se va desviando. Pero si usted no tiene el mapa, usted no sabe, bueno, cuál es verdaderamente, amor, qué es lo que nos importa aquí a nosotros. Entonces, no vas a ver cuando la misión está empezando a inclinarlo hacia un lugar, ¿verdad? Entonces, estos factores, hermanos, la sociedad presenta como una excusa a nuestras ambiciones materiales. La inflación de la economía en la sociedad. Hoy más que nunca, hermano, toda la gente se está quejando de eso, yo me quejo de eso, y todo eso. Y entonces la sociedad dice, hey, tienes que hacer otras cosas, tienes que salir a trabajar más, tienes que salir a trabajar los dos, y no solamente un trabajo, 2 trabajos. Y bueno, ya no, ¿por qué vas a dar tanto a la iglesia? Por lo menos este mes no des eso. A lo mejor el otro mes, pero el problema es que el otro mes a lo mejor está peor. Entonces empieza a mirar. La sociedad empieza a decir, o el enemigo te empieza a decir, sí, todo está bien caro. Bueno, si está bien caro, come un poquito menos. Dicho sea de paso, es una clave para que usted esté más saludable. Más menos. No, no necesariamente. El consumismo excesivo que se presenta.
¿Sabe que han encontrado que mucha gente va a estas tiendas de departamentos, a la Costco, por ejemplo, no tanto porque va a comprar, sino va a ver y ya cuando está allí, adivine qué sucede? Compra. Yo fui una vez y me pasó eso. Ni bueno, en unas lámparas que se ponen aquí en la cabeza y dije, esto cuando me inviten los hermanos ahí de Mexicali al retiro, yo tenía una excusa, ni me invitaron por 3 años. No, vino la pandemia y no me invitaron, no hubo nada. Y esa lámpara está todavía en su paquete. Y dice, nada más cómo es la cosa, o no, pero ya que. Entonces, la sociedad sabe, hermano, el marketing sabe cómo atraparnos a nosotros, ¿verdad? La falta de planeamiento financiero, por supuesto. ¿Cómo usted no va a ambicionar cosas si usted no ha planeado? Entonces no tiene lo que no ha planeado. Pero el planeamiento es sumamente importante. Es más, de todas las claves que pudiera decirle, una de las mejores es que usted planee. ¿No? Simplemente planee sus gastos. Toma un tiempecito ser disciplinado en eso, pero sí funciona. Sí funciona. No se tiene que ser un experto en finanzas. Simplemente estoy diciendo que sepa cuánto gana y sepa cuánto puede gastar. No cuánto puede gastar, ¿verdad? Sino cuánto puede gastar. Sé que puede gastar un montón, pero ¿puede gastar eso? No. Y por último, el egoísmo hacia Dios en las ofrendas. Y lo puse así porque es verdad, cuando nosotros cruzamos la línea de la ambición egocéntrica, pecaminosa, descontrolada, afanada, entonces nos es fácil dejar de darle así. Ahora, dice que estoy diciendo ofrendas, ¿ok? Solamente se lo debo dejar. Estoy diciendo ofrendas. Porque no quiero entrar en controversia, pero bueno. Entonces, parece que estos 4 efectos, hermanos, a esta amenaza causaron estragos en la vida financiera y espiritual de Ananías y Zafira. Los dos sucumbieron ante la amenaza de la ambición material. Y claro, no vamos a hacer una exposición del texto porque Lucas tenía otro propósito aparte del que podemos nosotros sacar aquí para dar una aplicación práctica. Lucas no está queriendo que nosotros aquí nos volvamos unos expertos financieros y que nos vayamos de este lugar pensando en nuestro funeral, cosas así. No, Lucas tiene otro propósito, pero podemos extraer de su narración algo muy práctico por el ejemplo que nos está dando aquí. Pues el enfoque de Lucas es decirnos cómo la iglesia empezó a expandirse. Y con su expansión empezaron a haber cierto tipo de problemas. Uno de esos problemas tenía que ver con la manera como los hermanos tenían sus motivaciones y tenían sus intenciones, ¿verdad? En el caso de Ananías y Zafira, hermanos, solamente nos ayuda a poder ver cómo su ejemplo de ambición excesiva, descontrolada, puede ayudarnos a nosotros a ser más precavidos, más sabios, hermanos, hacer mejor planeamiento y no poner en riesgo una de las prioridades más importantes que tenemos, que es darle al Señor lo que el Señor nos ha dado. Dios no quiere que le dé de lo suyo, como dice David, ¿verdad? Él quiere que le dé de lo que Él le da a usted. O sea que ni siquiera le damos al Señor lo que es nuestro. Y quizá porque sabe Dios que podemos volvernos egoístas. Siempre asegura, es para ti. Mire, los recursos que Dios nos da son como las tarjetas de crédito. ¿Ok? ¿Quién tiene una tarjeta de crédito? Hermano, no se preocupe. No le voy a pedir que pague el 8. Pero lo que la tarjeta de crédito le dice, o sea, las compañías de tarjetas de crédito le dicen, ¿verdad? Mira, este dinero es para ti. Tú puedes gastarlo. Es para ti. Te lo damos para ti. Pero quiero decirte, no es tuyo. Al final del mes tienes que pagar unos parámetros. Y así es el Señor. Esto es para ti. Y a veces el Señor nos va a dar en abundancia. A veces poquito, ¿verdad?
pero quiere que entendamos una cosa, no es tuyo. Y si no es tuyo, ¿por qué entonces vas a decidir gastarlo como tú crees o como tú piensas? Y no como Él lo ha establecido. ¿Amén? Entonces, es muy importante eso, hermano. Entonces, es obvio, hermanos, que este matrimonio sufrió los estragos de los efectos de esta amenaza, y quizá vale la pena solo observar qué provocó el efecto de esta amenaza. O sea, ¿qué nos llevó a...? Porque Ananías y Zafira me imagino que eran cristianos o creyentes, hermanos, entre comillas, buenos. Mire, quisieron dar al Señor. No vemos una mala intención allí, ¿verdad? Al menos hasta lo que podemos ver, pues no querían dar, estaban involucrados. Seguramente vieron que otros daban y dijeron, pues vamos a dar. Pero, ¿qué provocó que ellos cayeran, le digo, en ese tipo de ambición desmedida, descontrolada, egocéntrica, pecaminosa, y no se mantuvieran en una ambición saludable, limitada, establecida bajo las prioridades y los valores que Dios nos ha dado? Yo creo que hubo algunas cosas. La primera, el rompimiento de su compromiso con Dios en usar correctamente los recursos que Dios le ha puesto en sus manos. O sea, llegaron al punto de decir, no tenemos que dar tanto, no tenemos que darlo todo, no tenemos por qué incluso dar. Y ese es el problema, disfrazaron su dar con no dar. Porque eso es lo que le reclama Pedro. Dijo, o sea, nadie te está obligando a dar. Era tuyo, no tienes por qué hacerlo. Sí, para los israelitas el diezmo era una ley. Tan severa esa era la ley que si usted era encontrado culpable de robar el diezmo, hermano, lo podrían apedrear. Qué bueno, hermano, que no estábamos bajo la ley. Aunque algunos sí dicen, no hay que dar el diezmo. No creo que eso se aplique a la iglesia, pero bueno. Lo que quiero decir es que Pablo nos da una mejor manera de dar, basada no en la cantidad, sino en la actitud. ¿No es cierto? Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación, no con tristeza, porque Dios ama la actitud. Entonces, aquí está el primer problema. Ellos rompieron con ese compromiso de usar correctamente los recursos que Dios había puesto en sus manos. Y la falta de un compromiso hacia la responsabilidad que se tiene financieramente con Dios, hermanos, hace latente la amenaza a los matrimonios de afanarse en usar los recursos de Dios de manera egocéntrica. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que te empieces al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, claramente vemos, hermanos, que Ananías y Zafira ya tenían una misión distorsionada, ya habían rompido, ya no se basaron bajo la prioridad, ¿no? Ananías, tenemos que darle al Señor lo que le pertenece al Señor. Pero los dos dijeron, no, nada más una parte, ¿ah? Nada más una parte. Pero aquí el problema fue más su actitud. Mintieron al Espíritu Santo. Pedro no dijo, nos mintieron a nosotros. No, o sea, tu problema fue con Dios. Es con Dios cuando tenemos el problema, hermanos, de la ambición desmedida, porque le estamos quitando lo que es de Dios, no lo que es de la iglesia, lo que no es de... No, le estamos quitando lo que es de Dios. Entonces, el consumo excesivo de las cosas materiales, hermanos, debilita la visión de cómo Dios está dispuesto a bendecir más nuestros recursos materiales. Fíjese que hoy en día en el Nuevo Testamento encontramos el hecho de que Dios bendice nuestra generosidad. Escuche bien, bendice nuestra generosidad, no nuestra cantidad. No nuestra cantidad.
Por eso no vemos a la iglesia en el Nuevo Testamento exigiendo ni el diezmo. Primero ya estamos en un nuevo pacto, pero vemos nuestra generosidad puesta en evidencia, ¿no? Dice el apóstol Pablo, y poderoso es Dios para que sobreabunde en vosotros toda buena dádiva. ¿Para que qué? ¿Para que tengas más? No, para que seas más generoso. Miren lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 9. Segunda a los Corintios, es el pasaje que le acabo de citar, pero unos versículos más adelante, el apóstol Pablo dice esto, en el versículo 6 específicamente. ¿Ok? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también seguirá escasamente. Y el que siembra excesivamente, ¿dice eso? No, no dice eso. No está hablando Pablo de cantidad, está hablando de actitud. Dice, el que siembra generosamente, hermanos, y la generosidad no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de actitud. Si fuera por cantidad, hermano, nunca podríamos hacer, hermanos, lo que hizo JCPenney. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a darle al Señor 90% de lo que Él nos da por mes? Y quedarnos nosotros con el 10. ¿Verdad que no? Muy difícil, hermano, muy difícil. Pero el asunto es que Dios no está esperando que hagamos eso. La razón que JCPenney hizo es porque él quería tener una actitud generosa. Y eso automáticamente, hermano, hace que usted dé más. ¿Escuchó bien? Cuando usted es generoso, no piensa solamente en el 10%. Yo tengo muchísimos años que yo no creo en el diezmo, pero no creo que porque no creo que sea una buena medida, sino que creo que el diezmo, hermanos, limita nuestra actitud. Solo nos hace dar lo que, pues bueno, ahí lo que me han dicho que no. Cuando usted es generoso, hermano, usted puede dar el 11, el 12, el 15, el 20, el 30, el 40, 50%, o como en el caso de JCPenney, hasta el 90%. Porque es su generosidad. Pablo está diciendo, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y es en base que Pablo puede decir en el versículo 8, y poderoso es Dios, porque de Él son los recursos, y a Él es quien le damos. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice Pablo, abundéis para qué, abundéis para qué, para buena obra. ¿Cuál obra? De dar. Dios no está interesado más en tu actitud, hermano, que en tu cantidad. Yo no sé cuál es tu método de ofrendarle a Dios o de darle a Dios, hermano, pero quiero decirte, precisamente, una prevención que tú puedes tener en contra de las ambiciones materiales excesivas y descontroladas es que revises tu actitud. Por eso le dije al principio, hermano, nuestras intenciones son muy importantes, hermano, nuestras motivaciones. ¿Por qué le das a Dios lo que le das? ¿Y qué efecto tiene eso de cuánto le das? Si eres generoso, hermanos, casi nunca vas a ver la cantidad. Y tampoco Dios nunca la va a ver. Porque sabe que tu generosidad casi siempre, no todas las veces, pero casi siempre vas a dar más allá. Por eso Pablo alababa a los de Macedonia. Dice que a pesar de su pobreza, fueron, ¿qué dice? Generosos, dice. Así que por eso no se trata de cuánto tienes, hermano. Se trata de lo que tú estás dispuesto a dar. Entonces, ellos rompieron, hermanos, con su compromiso. Ellos quitaron a Dios como su prioridad para dar. Ellos buscaron la motivación
incorrecta de dar. Y su ambición los destruyó. Segundo, su afán de obtener más en las cuestiones materiales en vez de cuidar sus valores espirituales, que es, ya no voy a ahondar mucho en eso, ya le he dicho otra vez. Sus valores van a definir, hermano, en el caso de los bienes materiales, sus valores van a definir, hermanos, su ambición. ¿Ok? Sus valores van a definir su ambición. Sus prioridades van a limitar su ambición. O sea, siempre que usted tenga sus valores y sus prioridades correctamente, bíblicamente, eso nunca lo va a llevar a ser usted una persona ambiciosa, descontrolada, afanada, egocéntrica. Es como pues, ¿me entiende? Lo limita a usted, porque usted sabe que usted tiene un compromiso con Dios y para usted es más importante su vida espiritual, o sea, su relación con Dios, su posición delante de Dios. Entonces, es muy importante eso, hermano. Dicho sea de paso, en su bosquejo vienen estos dos puntos, pero solamente quiero mencionárselos. Las ambiciones materiales, hermanos, comprometen su vida espiritual. ¿Ok? Sus ambiciones materiales, hermanos, comprometen su vida espiritual. Hay una línea muy fina que si usted no tiene cuidado, de pronto ya la pasó y no se da cuenta que ya usted está tomando de lo que no debería de tomar o gastando lo que no debería de gastar. Los matrimonios, hermanos, que hacen sus prioridades en base a lo que pueden tener temporalmente, casi nunca van a darse cuenta de lo que están perdiendo eternamente. Y esa fue la enseñanza básica de Jesús en Mateo, ¿verdad? Cuando dijo, nadie puede servir a dos señores. O sea, si tu ambición te lleva a tener más y más en esta tierra, tarde o temprano vas a dejar de servir a Dios. Vas a dejar de agradar a Dios, vas a dejar de honrar a Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Y Jesús está hablando específicamente de la cuestión material. Ya es cuando dice, ¿verdad? Por eso te digo, haceos tesoros en los cielos, donde en el orín ni ladrones entran, ni el corismo rompe, sino más bien haceos tesoros. O sea, los matrimonios que hacen sus prioridades, hermanos, en base a lo que pueden tener temporalmente, pierden la visión de lo que pueden tener eternamente. Los efectos de esta ambición excesiva, hermanos, de los bienes materiales, pueden tener efectos letales. Y en el caso, hermanos, de Zafira y Ananías, sí fueron trágicos, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de los matrimonios que vimos, hermanos, terminaron trágicamente? Y esas amenazas no son nada nuevo, hermanos, son igual que nosotros. Ahora, las amenazas de la ambición material en el matrimonio vienen de esta manera. Número uno, cambiar las prioridades en la manera que usamos el dinero. Por supuesto, ya lo dijimos, es importante que nosotros entendamos esto. Segundo, las batallas personales en el matrimonio por el uso del dinero. Cuando uno es ambicioso, o el hombre o la mujer, ya dijimos que cualquiera de los dos, de todos modos, el efecto va a ser en los dos, pero digo, a veces uno es el ambicioso, o uno es el gastador, el materialista. Van a traer problemas, van a haber dificultades. Y tenemos que tener cuidado con eso. Los desacuerdos en la manera que se gana o se gasta el dinero en el matrimonio. Esa es una amenaza seria cuando tenemos ambiciones materiales descontroladas. No llegamos a un acuerdo en la manera que se gasta o se gana el dinero. Y eso empieza a crear ciertos conflictos, ¿verdad? Porque la mujer dice, pero si yo estoy gastando menos que tú y los dos estamos trabajando, ¿y qué empieza a ver? Entonces, tú tu dinero y yo mi dinero, ¿verdad? Se vuelven como el partido republicano y el partido demócrata, a ver quién gasta mejor el dinero. No es una buena filosofía, ¿no? Tu dinero, mi dinero.
como debe de ser. Nuestro, nuestro, o el dinero que Dios nos da, nosotros pues te digo, nuestro dinero. Sí, cambia mucho la cosa, porque entonces eso limita a la esposa y limita al esposo, saludablemente, ¿verdad? No vamos a gastar ni tú ni yo, vamos, porque es nuestro dinero, no es tu dinero. Si es mi dinero, pues yo lo gasto como a mí se me antoja. ¿Por qué te tiene que? Pero no, acuérdese, ya sea que el marido sea el ambicioso o la mujer sea la ambiciosa, el efecto va a ser en los dos. ¿Por qué? Porque va a traer este tipo de problemas, desacuerdos. Ah, segundo, por último, las ambiciones individuales que causan el dinero en la vida matrimonial, hermano. Porque a uno le afecta de una manera, a otro le afecta de otra manera. ¿Verdad? Una vez le dije a mi esposa, le dije, ¿y tú por qué quieres trabajar? No necesitas trabajar. ¿Por qué quieres trabajar? Y bueno, ya me dio sus argumentos y no me parecen del todo, pero bueno, tampoco quiero ser un machista y marxista y controlador, ¿verdad? Pero le dije, ¿por qué? Le digo, mira, es que tú no entiendes. Uno como mujer le gusta comprarse su maquillaje, sus cositas, sus bolsitas, su ropa, dice, y tú, a ti no te importa, yo creo que si anduviera toda chachalaca, dice, o sea, dice, no te importaría, pero uno como mujer, entonces yo no quiero que sea eso una carga para ti, ¿ok? Puedes trabajar, siempre y cuando se comprometa nuestra relación. No me vengas con que estoy cansada, estoy trabajo, esto, antes, es trabajar. No me andes saliendo con excusas cuando don Manuel quiere pasar un momento acá, ¿verdad? ¿Ok? Digo ella, ok, bueno, está bien. O no que, oye, ya va una semana, nunca encuentro comida en la casa. Pues póngase a cocinar usted. Y hay veces posible. Pero acuérdese, es contribuir, ayudar. No somos iguales. No, oh, no, 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 no. Yo y mi esposa en la casa no somos iguales. Yo no voy a lavar la misma cantidad de trastes y de ropa y limpiar. No somos iguales. Ella es su función. Mi función es asegurar que se paga el pago de la casa, la luz, todo lo demás. Esa es mi función. Proveedor, no mafiador. No dishwasher, como dicen allí, ¿verdad? Ahora, ¿puedo ayudar? ¿Puedo contribuir? Claro que sí, debo. Más cuando quiero pasar una luna de miel. Bien, sea consciente con la señora, hermano. Poco que sea un machista y ya me dieron ganas. Ahora, no, hermano, sea sabio. El hermano nos leyó a Cantar de 7, ¿verdad? Hermano, casi todos somos allí. Dije yo, este texto me lo llevo para la casa y doña Catalina vea esto de aquí. Debe dar algunos conceptos que pueden ayudar a, de alguna manera, contraatacar esta amenaza, ¿verdad? Los conceptos fundamentales sobre el dinero y su uso en la pareja. Primero, el dinero no es una propiedad, es una herramienta para el bienestar de la pareja. Lo acabo de mencionar, tenemos que entenderlo así. Eso está en sus documentos, pues, no se preocupen. No somos dueños, sino administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Mire, si usted usa las tarjetas de crédito con esa filosofía, nunca se va a endeudar. Acuérdese. Yo tengo tarjetas de crédito sin límite. Hay una tarjeta en Estados Unidos que le da el privilegio de tener crédito ilimitado. American Express Gold es una tarjeta que se le da solamente a gente con muy buen crédito. Muy buen crédito. ¿Ok? Y usted puede con esa tarjeta literalmente comprar una casa. Claro, sería absurdo comprar una casa con una tarjeta de crédito porque los intereses son del 17 al 25%, ¿verdad? Pero quiero decirle, cuando usted tiene una filosofía,
Porque hay muchos creyentes, claro, le van a decir que esas tarjetas de crédito son diabólicas, no las deben usar, eso. Y si usted, si no tiene una filosofía, una prioridad bien establecida, claro, tenga cuidado. Pero las tarjetas de crédito, hermano, usted tiene que entender que ese no es su dinero. Lo va a tener que pagar para atrás. Entonces, entre más le pone, más difícil le va a ser pagar. Así que lo úsela, pero solamente teniendo en cuenta que eso es lo único que va a poder pagar el próximo mes. Ahora, hay gastos de repente que exceden lo que podemos pagar en un mes o 2 meses o 3 meses, sí, ¿no? Pero hablando de las tarjetas de crédito, no haga eso. Ahora, si ya usted va a comprar un auto, va a comprar una casa, pues obviamente no puede decir, o lo va a pagar en el siguiente mes. No, son compromisos que usted va a adquirir basados en un buen planeamiento. Sí lo puede hacer. No estoy en contra de que usted rente todo el tiempo. Los bienes materiales no deben de esclavizarnos, hermanos, sino deben de beneficiarnos. Porque algunos nos llegan a esclavizar. Lo que nosotros gastamos nos esclaviza en vez de que nos beneficie, ¿verdad? Compramos algo, pero entonces no lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque ya después nos preocupa más lo que vaya a causar. Entonces, es el primero, el dinero no es una propiedad, es una herramienta para el bienestar. Segundo, el dinero no debe cambiar nuestra actitud, sino debe mejorar nuestra vida. ¿Ok? Como le dije otra vez, tenga en cuenta su actitud. ¿Qué es la enseñanza de Pablo a Timoteo? Otra vez, cuando él escribe, le dice, ¿verdad? A los ricos de este mundo, manda que sean ricos en qué? En buenas obras, generosos, que atesoren para cuándo? Para la vida eterna. Y establece ese principio que le acabo de mencionar. Vaya ahí a 2 Timoteo. No, es primera, perdón. Está mal escrito. 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque ahí raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero, hermanos, no debe de cambiar nuestra actitud, sino debe de mejorar nuestra vida. El dinero debe hacernos codependientes de nuestra pareja, no independientes de ella. No es tu dinero, mi dinero. Es el dinero que Dios nos da a los dos. Ya sea que tú lo ganes, ¿verdad? Eso no hace diferencia. Cualquiera decir, bueno, como mi esposo lo gana, no. No, hay cosas que mi esposa administra, hay cosas que yo administro. Yo soy mejor administrador que ella no tiene ningún problema, que yo administre todo, ¿verdad? Pero hay cosas que ella administra, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que hacernos codependientes, no independientes, no de, pues no lo necesito de tu dinero, ¿verdad? O tú no necesitas de mi dinero. No, somos codependientes. Acuérdense, dijimos que eso de la independencia en el matrimonio no funciona. Somos codependientes. Las posesiones no deben determinar nuestro estado de ánimo, hermanos, ni mejorarlo ni empeorarlo, porque nuestra vida está fundamentada en el contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con eso. Y eso no es conformismo, ¿ok? Eso es contentamiento. El conformismo es, bueno, ya somos pobres, hay que morirnos pobres. No, si usted es inteligente y es capaz, puede tener un negocio, puede trabajar, mejorar, ir a estudiar, mejorar. O sea, no estamos hablando aquí de conformarse, no, estamos hablando de contentarse. Tercero, el dinero es parte de un plan divino para el bien de nosotros, no una ambición egocéntrica. Dios, hermanos, planificó los bienes materiales que fueran parte de nuestra vida en este mundo. Dios es el creador del plan financiero para nuestras vidas, no cumplidor de nuestros caprichos materiales. O sea, Dios nos da y nos provee para nuestras necesidades, no para nuestros gastos excesivos y descontrolados basados en nuestra ambición egoísta.
Tenemos que tener cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Entonces, Dios establece las normas y principios para el uso del dinero, hermanos, no nuestras ambiciones personales. No lo que vemos en la tienda, lo que pensamos que podemos utilizar dentro de 10 años. No, hermano, tenemos que adaptarnos al plan que Dios dejó, a los principios, a las normas que Él dejó. Y hay normas un poquito mucho más específicas, otras que son muy generales, pero por eso es muy bueno el que usted pueda ayudar a alguien a poder saber cómo limitar sus finanzas. ¿No? Se acostumbra que usted consulte por lo menos a alguien que sabe un poquito sobre finanzas para que le digan cómo hacer algo así. Ahora, ¿cuál es el plan apropiado para una estabilidad financiera de la pareja? Primero, el aspecto individual del plan financiero, la aportación bilateral del plan y tercero, la responsabilidad mutua del plan financiero. Con el aspecto individual del plan financiero, quiero decir el cambio de mí a nuestro dinero en el plan. El cambio de mis gastos a nuestros gastos y el cambio de yo decido a nosotros decidimos. ¿Ok? Ese es el cambio, ese es el aspecto individual. No es tuyo solamente, es de los dos. Por lo tanto, si hay gastos excesivos, es culpa de los dos. Si hay ganancias o excedentes, también el beneficio es para los dos, pero no nada más para uno. Con la aportación bilateral del plan financiero, quiero decir que él provee el dinero, ella cuida del dinero. Y puede ser a la inversa, ¿ok? No hay problema. Cuando yo me casé con mi esposa, hermanos, mi esposa ganaba mucho más dinero que yo. Ella ganaba mucho más, tenía un mejor trabajo. Pero el asunto es que yo me aseguraba que ese dinero estaba bien administrado, ¿verdad? Porque en ese momento ella ganaba más que yo. Cuando hablamos de la aportación, decimos que ella determina los gastos del dinero, él calcula sus límites. No podemos comprar esto. De hecho, nosotros cuando decidimos comprar los autos, tuvimos que esperar un lapso de 3 años, porque teníamos planeado comprarlos y luego tuvimos un problema en la casa, se nos rompió una pipa principal de la casa que corría hasta la calle y repararlo, hermano, fue un costo. Ahí se mandan los que le arreglan las cosas así, carísimo. Entonces tuvimos que parar. Y le dije yo, por 3 años, no vacaciones. Y mire, el Señor como que con la pandemia nos paró todos esos planes. Porque sí es cierto, no fuimos de vacaciones por 3 años. Y no solo eso, hermano. O sea, a mí todavía me queda sorprendido. Nosotros tuvimos más dinero durante la pandemia que antes de la pandemia. Usted sabe que ese gobierno gastalón empezó a repartir dinero a lo loco. Y bueno, dijimos, ay, que después se hagan bolas. Entonces, recibimos más de $9,000. Increíble. Luego, el papá de mi esposa se enferma. Grave. Nos toca a nosotros cuidarlo los últimos 4 meses de vida en nuestra casa. De hecho, se murió en la casa nuestra, ¿verdad? Por eso salen espantos y se oyen ruidos. No es cierto, hermanos, eso son chascarrillos. No lo voy a invitar a mi casa, debe ser algo raro. Y miren, el Señor por agradecimiento nos dejó bueno, me dejó mi esposa, pero como es nuestro, por eso nos dejó una herencia. No le puedo decir de cuánto, pero decir, estamos con razón. No. Hay una pizcachita, nos dejó. Suficiente para poder, obviamente, el cáncer de 2 carros nuevos y para se pudo comprar 2 carros nuevos. Y hay veces tengo que explicarles porque si no los hermanos también empiezan a pensar, malos pensamientos y todo eso, que no me afecta mucho, pero tampoco quiero ser piedra de tropiezo, ¿no? Es normal. Les cuento a ustedes por confianza, ¿no? Les agarré confianza, entonces les voy a contar un montón de intimidades que no debería, que mi esposa después me va a regañar. Diciendo esto de aquí y allá.
Pero bueno, entonces yo empecé a determinar, digo, mira, si vamos a comprar esto para esta fecha, nos vamos a vacaciones y nos vamos a limitar en ciertas cosas. ¿Estás de acuerdo? Si no, luego, pues como yo llevaba el control del dinero, me dijo, no, está bien, no bolsitas Michael Kors, no de esos maquillajes de Maybelline, vete al Swami, ahí cómpralos. Son iguales, ¿qué tiene? ¿Verdad? Vete en vez de ir a la JCPenney, ahora vete ahí a Marshall o TJ Maxx, está más baratito, ¿verdad? Entonces, las 99 cents, hermano, prestan a veces buenas cosas. Hay tiendas de aquí de 99 centavos ahí, muy populares. Ahí yo, hasta yo empecé a entrar ahí una 99 cents, 99 centavos, muy bien. Entonces, hay que saber la aportación que tenemos. Es de los dos, hermano. Tenemos que cuidarlo. ¿Cuáles elementos de este mecanismo financiero son saludables? Primero, por supuesto, como dije, hermano, aprenda. Es muy sencillo eso. Es muy sencillo. Yo estoy estudiando para ser un asesor financiero certificado en el estado de California, que me gusta conocer más, aprender más y todo eso. He intentado hacer mi examen 2 veces, las 2 veces he fallado. Es un examen bastante riguroso, hermanos, pero con ello he aprendido, hermano. He aprendido, y todo lo que le digo esto son simplemente factores o mecanismos que le ayudan. Hay que presupuestar para no gastar más, hay que ahorrar, hermano. El ahorro es bueno, ¿verdad? Hay que planear gastos futuros porque es importante. Hay que hacer inversiones. Se pueden hacer inversiones, hermano. No hay mucha ciencia en eso, pero las inversiones le ayudan a duplicar su dinero, a triplicar su dinero. Entonces, eso es algo bueno que usted puede hacer. Puede empezar a hacer donaciones. Generosidad no solamente debe ser en la iglesia, hermano. Quiero que sepa que usted puede, mire, en una ocasión nos tocó ir a Guadalajara con mi esposa y allí había una familiar de ellas lejana, que, hermanos, una pobreza increíble, que uno no piensa, ¿cómo puede la gente tener así? Decidimos empezar a ayudarlos. Yo por muchos años estuve suscrito al World Vision, que es una institución que ayuda a niños pobres alrededor del mundo. Después lo quité porque me di cuenta que hay mucha burocracia. 80% de las donaciones iban para los burócratas que manejaban la institución, 20% iba solo para los niños. Entonces, me investigué bien y lo quité. Ya, o sea, ya no quise dar. Entonces, lo que quiero decir, donaciones, por eso puse donaciones. Esto no estamos hablando de ofrendas, ¿ok? Esto no está como prioridad para usted, por eso está muy... ya hablamos de las ofrendas, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ser generoso también con otros. No solo con la iglesia, también puede ser generoso con esos. Y Dios bendice, hermano. La generosidad, hermanos, donde usted la aplique, siempre va a ser una bendición. Pero si usted usa estos mecanismos, hermano, usted va a evitar caer en ese peligro, hermano. Pero siempre, acuérdese, para terminar, acuérdese, su ambición siempre va a estar en el lugar correcto, siempre que usted evalúe sus intenciones y sus motivaciones. ¿Ok? Sus ambiciones deben de estar reguladas por sus intenciones y por sus motivaciones. ¿Por qué voy a gastar lo que voy a gastar? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi intención? Incluso cuando le damos al Señor. Eso ayuda, hermano. Ya en la práctica ayuda. Entonces, tenemos que aprender a hacer eso, hermano. Porque si no, Ananías y Zafira van a haber muchos. Pero ya usted ya recordó. Como le dije, mi intención principal durante estas pláticas que hemos tenido, hermano, simplemente era recordar. No hay nada nuevo debajo del sol. Los ataques son los mismos. Son muchas veces un poquito diferentes, pero son los mismos. Y me ha dado un enorme gusto, hermano. Créanme que me voy profundamente agradecido. He pasado un tiempo muy, muy excelente.
me encantaría regresar. Cuando ustedes me inviten, yo regreso sin ninguna restricción, ¿verdad? Así que el Señor me los bendiga. Ha sido un gusto. Pues bueno, ya algunos de ustedes van a estar en enero. Ahí vamos a estar con el pastor Agúndez, así que por ahí los vamos a ver. Mientras tanto, feliz Día de Acción de Gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Tengo que decir con anticipación, ¿verdad? Para que estén bien. Pero deseamos de todo corazón que el Señor les dé una bendición maravillosa durante estos meses que vienen de celebración. El Señor los bendiga, hermanos. Gracias por todo. Ok, hermanos, vamos a tomar un tiempo, hermanos, para hacer unas preguntas. Traigo aquí unas hojitas para que gusten, para poder responder esas preguntas. Si quieren hacer algunas preguntas en anónimo, ¿verdad? Y que nos las pueda responder el hermano. Con gusto. Hablando del tema que estamos viendo, ¿eh? Claro. De otro tipo de cosas. Otra cosa que le quiero decir, pues ya estamos hablando ahí de que debemos de ser radicosos, bondadosos. Como es costumbre, cada vez que venimos aquí, levantamos una ofrenda para todos los empleados que nos apoyaron en hacer todo el inmobiliario, que nos apoyan allá en las comidas, ¿sí? Entonces ahí le vamos a pasar una canastita para que pongan sus ofrendas y ya después se los pasamos ahí a la directora del restaurante para que ella se los haga llegar. Ah, otra cosa, creo que sería todo. Si no, pues ahorita, si sale algún le digo. ¿Alguien quiere un sobrecito o alguna pregunta? O si lo quieren hacer abierta la pregunta, igual, ¿eh? Les paso el micrófono. ¿No? Ahí le damos un tiempo y para que formulen sus preguntas. Vamos a ver que unos 15 minutos o 10 más o menos, 10 minutos. No creo que 15 son unos 10 minutos para que formulen su pregunta y ahorita pasamos a recogerlas y les contestamos. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, ya van a ser. Igual como dijo el hermano, hay que ser generosos porque es difícil el trabajo, no lo vemos, pero también como usted, hermano, hay cosas que no vemos, pero la atención que se da, los movimientos de acomodo de todo, pues lo hace alguien que usted no está viendo. Pero atrás de ese trabajo, pues hay alguien que valora su trabajo, le gusta hacer eso, y pues también hay que recompensar, hay que ser generoso con ellos también, porque por la palabra nos dice que hay que ayudarnos a nosotros. Y en este tiempo vamos a pasar la camiseta por los pilos, por otra cosa no tiene, por lo que y vamos a pasar. Amén, hermano.